Antes de seguir, los exhorto a seguirme por Instagram. Ahí publico todos los días contenido. También sígueme en Twitter, donde de igual forma dejo mis opiniones. Los links están en la descripción. Muy buenas, amantes de la cultura. Para los que no lo sepan, lo digo porque tengo cierta cantidad de suscriptores de otros países, nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski escribió y envió una carta de renuncia al Congreso porque se le descubrió que cometió irregularidades que desde luego son delitos. Pero aquellos que lo censuran y condenan tampoco son santos. Casi nadie tiene autoridad moral, hay mucho cinismo y muchos burros hablando de orejas. A la fecha de la grabación de este video, PPK todavía sigue siendo presidente hasta que el Congreso vote el día 23 de marzo si acepta o rechaza la renuncia. Si la rechaza, procedería a la moción de vacancia. O sea, de todas formas se va del cargo. Al menos no lo hizo por fax, reza el título de este video. Hago mención de este aparato porque un presidente peruano lo usó para emitir una renuncia a distancia. El telefax es un teléfono, un escáner y una impresora juntos en un solo dispositivo. Se usaba para enviar documentos y otras cosas. Hoy en día ya ni se usa porque el correo electrónico se hizo popular en el Perú a fines de los años 90. Como decía, un presidente peruano renunció por telefax en el año 2000, o al menos intentó hacerlo porque el Congreso rechazó su carta de renuncia. ¿Por qué la rechazó? Porque no tenía refrendación ministerial. Era un documento totalmente nulo. Luego lo vacaron por incapacidad moral. Declararon vacante el puesto de presidente. En ese momento quien debía asumir la presidencia de la República era el vicepresidente Francisco Tudela. Pero por presión política este señor renunció. De igual forma, el segundo vicepresidente Ricardo Márquez hizo lo mismo. En esas circunstancias, solo el presidente del Congreso puede asumir el cargo y debe convocar elecciones de inmediato. Eso hizo Valentín Paniagua en el año 2000. Hoy tenemos un ambiente muy similar. El presidente renunció. Tal vez acepten o rechacen su renuncia. En ambos casos se irá y el vicepresidente Martín Vizcarra deberá asumir el cargo. A mí me gustaría que nuestro Congreso apoye de manera incondicional a Vizcarra. Apoyarlo es un deber del Poder Legislativo. No se ha elegido a un Congreso para devastar al país. Yo sé que en todo Congreso es necesario que exista una oposición para que pueda observar y fiscalizar al Ejecutivo, encontrarle errores o malas decisiones para que el presidente los remienda. La función de la oposición no es arruinar a su adversario a base de populismo. Su función es apoyar mediante la fiscalización. Debemos tener una oposición constructiva y no destructiva. Debe trabajar para los intereses del pueblo y no para intereses de ellos o de sus partidos políticos. Nos quieren hacer sentir identificados con su rivalidad política. Eso no nos interesa. Nos interesa que nos escuchen. Y me gustaría que el nuevo presidente nos escuche y sea apoyado por el Congreso. Me gustaría, pero como ustedes saben, este Congreso seguirá atacando. Así que por una cuestión de dignidad quizás lo mejor sea que Vizcarra renuncie también. Si esta renuncia entraría al poder Mercedes Arauz. Si ella renuncia entra al poder el presidente del Congreso Luis Galarreta, quien deberá convocar a nuevas elecciones en los próximos meses. Aquí surge el dilema. ¿Son elecciones presidenciales y congresales o solamente elecciones presidenciales? La Constitución menciona solamente elecciones. No dice que sean generales, pero se puede asumir como tales. Pues eso hizo Valentín Paniagua en el año 2000. Convocó a elecciones generales. O sea, ese Congreso elegido en el año 2000 se disolvió para el 2001. ¿Pero ustedes creen que el presidente del Congreso actual va a interpretarlo así? No, lo va a interpretar a su manera, como más le convenga. Y hablando de Galarreta, él ya se comunicó con el fiscal de la Nación para denunciar a PPK. Y ahora la Fiscalía ha solicitado su impedimento de salida del país. O sea, está en la mira el viejito. El equipo especial del Ministerio Público presentó ante el juzgado el pedido de impedimento de salida del país. La decisión fue tomada porque la Fiscalía consideró necesario asegurar que PPK no abandone el Perú mientras esté en curso la investigación referida a los pagos efectuados por Odebrecht a sus empresas West y First Capital. Lo van a juzgar de todas maneras. Esta situación
es internacional. El Perú vive una vergüenza grande. Tanto así que el gobierno chileno pide la suspensión de la Cumbre de las Américas. Con toda esta crisis nos hemos olvidado de la Cumbre de las Américas, que aún se tiene fijada al realizarse los días 13 y 14 de abril en Lima. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile sugirió que la cumbre se suspenda tras la renuncia de PPK. También peligra la asistencia de Mauricio Macri, presidente de Argentina, y Juan Manuel Santos, mandatario de Colombia. O sea, es más probable que venga Maduro a que venga Sebastián Piñera. Imagínense. Ante toda esta situación, la mitad de los peruanos piden nuevas elecciones. Así lo revela una encuesta de GFK. El estudio señala que el 49% de encuestados sostuvo que los dos vicepresidentes, Mercedes Arauz y Martín Vizcarra, debían dimitir y el presidente del Congreso, Luis Galarreta, tendría que convocar a elecciones. De hecho, en diciembre pasado, este escenario tuvo un mayor respaldo, con 54%. El sondeo realizado entre el 17 y 20 de marzo últimos dice que apenas un 26% está de acuerdo con que Vizcarra asuma la presidencia hasta el 2021. El Congreso está también sumido en el desprestigio con apenas 11% de aprobación en este mes de marzo. El desgaste político y social en el que asumirá el poder Vizcarra es evidente, por lo que unas nuevas elecciones asoman quizás como la única fórmula para intentar recuperar la credibilidad de una clase dirigente que ha mostrado hasta ahora su peor rostro. El 91% de los peruanos cree que al menos la mitad de sus políticos están involucrados en actos de corrupción. Incluso un 27% de peruanos sostiene que la corrupción es el principal problema del país. Se trata del porcentaje más alto en el continente, por encima de Brasil, donde estalló el escándalo Lavallato. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que las cosas van a cambiar pase lo que pase en el Perú? Para muchos no. Quiero opinar lo mismo que dijo un periodista de un conocido blog. Los mismos partidos volverán a ser electos. Muchos de los mismos congresistas ocuparán sus escaños. Los mismos tecnócratas volverán a imponer las mismas recetas y los mismos periodistas seguirán invitando a los mismos invitados. Es muy probable que nada cambie, como nada ha cambiado desde hace mucho. En la política grande volveremos a ver a Keiko Fujimori sin ningún remordimiento. En el Congreso de la República tal vez veremos nuevamente a Luis Galarreta, Mauricio Mulder y a Jorge del Castillo dando cátedra de cinismo. En la CONFIEP veremos a Roque Benavides con su cara de peruano responsable. Tal vez seamos testigos de cómo Susana de la Puente seguirá trabajando en la presidencia del Consejo de Ministros. Más aún, personajes como Carlos Brus y Juan Cheput querrán volver a ser congresistas y probablemente serán reelectos. El cardenal Cipriani seguirá dando consejitos y plagiando artículos. La izquierda se seguirá dividiendo sin importarle su propia historia. Puede ser incluso que un hombre tan desorientado como Idel Wexler vuelva a ser ministro de Educación y que, más allá de haber ocupado vergonzosamente el cargo, Alejandro Neira continúe sin problemas su flamante carrera diplomática o literaria. Esto es como si no hubiera pasado nada. Si Keiko hubiera ganado las elecciones, probablemente PPK hubiera sido su ministro de Economía. Y por supuesto, Mercedes Arauz hubiera desfilado por otros ministerios. Algunos dicen que se trata solo de un lío entre capitalistas. Lo cierto es que los peruanos nunca aprendemos de la historia. No hemos leído la historia de la corrupción y continuamos atrapados en la repetición tanática de la que hablaba Freud. Quizás es mentira que hay malestar popular. No nos hemos puesto a pensar que ese malestar puede ser producto de una ficción meditabunda. Los peruanos, con todo lo que hemos visto, ya deberíamos ser inmunes. Es que fíjense, al menos durante las 3 últimas décadas, el régimen gubernamental que hemos mantenido ha destruido todo interés colectivo, toda idea del bien público, toda reflexión sobre lo justo. PPK nos ha enseñado que solo importa el interés privado, el enriquecimiento ilícito y que es muy bueno evadir impuestos e incluso que haya un poco de contrabando. Esas fueron sus palabras aquella vez cuando estaba en Juliaca.
Puedo atreverme a decir que es mentira que los peruanos estamos hartos de los políticos tradicionales porque siempre votamos por ellos. Y estoy generalizando para que se sientan aludidos esa inmensa mayoría. La llamada república empresarial no ha terminado todavía. Seamos francos, los peruanos al parecer no queremos ninguna reforma de fondo. Los tecnócratas seguirán en el poder. No existe ninguna reforma electoral. No existe ninguna lucha contra la corrupción cuando vemos que los comisionados son corruptos. No se ve ningún control sobre la minería irresponsable, ni sobre la tala de árboles en la selva peruana, ni sobre los derrames de petróleo. En realidad, no se ve ninguna propuesta de fondo para producir un verdadero cambio cultural. ¿Qué es eso de cambio cultural?, dirán muchos, mientras que otros seguirán pensando que el indulto ha sido bueno y que la mejor manera de lograr la llamada reconciliación nacional es comprar con dinero a las víctimas de la violencia política. Pues eso mismo sucedió luego de aquella gracia presidencial. Me pregunto, ¿Castañeda será enjuiciado? ¿Alan irá preso? ¿Nuestros padres de la patria dejarán de gozar de inmunidad parlamentaria? ¿Seguiremos nosotros con amnesia votando por los mismos políticos? ¿Existirán los peruanos honestos? ¿Es inútil tener esperanza? No lo sé, lo único que sé es que al Perú le siguen robando, pero él está feliz. Él sigue tranquilo. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes. Ellos son quienes me apoyan a través del portal Patreon. Si tú también deseas apoyar económicamente el mantenimiento de este canal, eres bienvenido. Dejo el enlace en la descripción. Te dejo esos videos por si no los has visto. Mi canal secundario también está por ahí. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.